اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con esto de la cercanía, nos interesa saber que el Corán también de alguna forma ha planteado la cercanía como una de las cuestiones que se consideran términos, digamos, coránicos respecto a los grupos de hombres, el día del juicio final especialmente, que ahora vamos a ver cómo el Corán divide a los hombres el día del juicio final y finalmente habla de los muqarrabun, que son aquellos que están cercanos o que han llegado, digamos, a la cercanía. Antes de ello, quiero recordar que en la anterior clase habíamos hablado que la definición de la cercanía tiene que ver con esto de la perfección o el perfeccionamiento del alma, este movimiento constante de desarrollo espiritual y moral del alma que la acerca más y más a su meta. Entonces a esa cercanía se le llama cercanía espiritual o cercanía divina, o estar cerca de Dios, o estar cerca de la estación, digamos, este nivel último de perfección que es el encuentro con Dios. El Corán dice, Inna kitab al-abrari la fi illiyin. Dice, ciertamente el libro de los que hacen el bien. El bir es, digamos, cualquier acto bueno. El abrar es, digamos, son aquellos que hacen el bien. La fi illiyin se encuentra en illiyin. Illiyin es una especie de dimensión del paraíso, un tipo de jardín del paraíso que está en un lugar elevado. Dice, وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Dice, ¿quién sabrá, qué sabrás acerca de el illiyin, qué es lo que es digamos, esta posición? Dice, Kitabun Marqum, es un libro escrito, يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Dice, son testigos, digamos, de esa posición, digamos, de ese nivel y de ese libro. Los muqarrabun. Los muqarrabun son los que están cerca. Muqarrabun viene de la misma, digamos, raíz trilitera del qurb o del qarib, de la cercanía, del cercano. En otro lugar habla de los sabiqun. Los sabiqun son los que están adelantados, los que se nos adelantaron, los que llegaron antes que nosotros. Imaginemos una carrera, por ejemplo, el que llega antes a la meta es un sabiq. Sabiqun es el plural de aquel que llegó antes. El Corán divide los hombres el día del juicio final en tres grupos. Entonces habla digamos, de los que hacen el bien y van al paraíso, de los que hacen el mal y los incrédulos y van al infierno, y habla de el grupo de los sabiqun, son los que llegaron antes, que esos, digamos, son los que han logrado digamos, este puesto de la cercanía divina, que dice que ellos son justamente los muqarrabun, los cercanos. Dice así, está el ashabul maymana, digamos, los moradores del paraíso que estarán a la derecha, digamos, la gente de la derecha, los hombres de la derecha, son la gente que ha logrado la felicidad y son aquellos que Dios les ha escrito la salvación del castigo divino. Están los ashabul mash'ama, están la gente, digamos, de la izquierda, que bueno, yo ahora estoy utilizando palabras de una sura que habla sobre la gente de la derecha y la izquierda. Acá utiliza al maymana o al mash'ama, que son dos, digamos, significados diferentes que tienen que ver con, digamos, la gente del bien y la gente del mal. Por ejemplo, los que han seguido un camino, digamos, de perfección y los que han seguido un camino de retroceso. La gente, por ejemplo, ¿cómo llamarlo? La gente que tiene un horizonte abierto hacia el bien y aquellos que tienen un horizonte cerrado hacia el bien, ¿no? Después están sabiqun, dice وَهُمَ الَّذِينَ نَالُوا دَرَجَةَ الْقُرْبِ الْإِلَهِ. Están los sabiqun, que son los que llegaron antes y han logrado la meta antes que nosotros, o antes que los creyentes en realidad, y son los que no solo se han salvado del infierno, del fuego infernal y del castigo, no solo han sido, digamos, felices y han logrado la salvación, sino que además han logrado este estado de cercanía divina. O sea, una cosa es entrar al paraíso y poder disfrutar del paraíso, otra cosa es estar
digamos, en un estado de cercanía con Dios, es el haber logrado la cercanía con Dios. Sobre el tema del mash'ama y el maimana, que son estos dos grupos primeros, muchos, por ejemplo, en árabe el optimismo y el pesimismo también tiene que ver con eso. Por ejemplo, una persona optimista en el sentido de ver el bien y lograr el bien y llegar al bien, y el pesimista en el sentido de ver lo malo y finalmente llegar a ese estado de mal. Dice el Corán, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. Dice serán tres grupos, ¿no? Los hombres el día del juicio final. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Habla primero de esta gente que hizo el bien y que lograron la felicidad, que ellos entrarán al paraíso. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. La gente del mal, digamos, que entrará al infierno. Luego dice, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Los que se adelantaron, aquellos que llegaron a la meta antes. Dice, ulaika al-muqarrabun. Esos son los allegados, los cercanos, al-muqarrabun del qurb, es decir, los que están cerca de Dios, los que han logrado la cercanía. Fi jannatin na'im. Estarán en un paraíso, en los jardines del paraíso que llaman na'im, en donde estarán los favores de Dios a disposición de los creyentes. Entonces, esta es la forma en que el Corán plantea el tema de la cercanía. Ya no habla de la cercanía en esta vida, como venimos planteándolo, de que el camino en sí es cercanía, porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista ético, obviamente, para que acá se logre la purificación que significa justamente la cercanía. El Corán habla directamente de cuál es en realidad el puesto, la posición o el nivel al cual llegará aquel que busca la cercanía en esta vida. Es decir, nosotros estamos hablando del sirat o del camino, de la senda que nos lleva a la cercanía, y el Corán está hablando de aquella dimensión que es el resultado de esa lucha espiritual, de ese esfuerzo espiritual, de ese camino hacia digamos, a través del cual nos dirigimos a nuestra meta. Y finalmente habla de que son aquellos que llegan antes, o sea, los profetas, por ejemplo, los imames, aquellos que dedicaron toda la vida a Dios, dedicaron toda la vida a la purificación del alma, dedicaron toda la vida a un desarrollo espiritual, al servicio de la gente, a la adoración y a la devoción, a la purificación y al perfeccionamiento, aquellos que se dedicaron de lleno a este camino de cercanía. Ellos son as-sabiqun, llegaron antes que nosotros. Nosotros estamos constantemente en la lucha, estamos constantemente luchando en contra de los pecados que nos atacan como si fueran, digamos, pestes para impurificar nuestras almas. Estamos constantemente tratando de despojarnos de nuestro ego, de tratar de minimizar la enemistad de nuestro ego o esa lucha, esa batalla que constantemente nos declara. Estamos tratando de escapar del dunya, a pesar de que el dunya con sus garras constantemente nos atrapa y constantemente nos mantiene sumergidos en ella. Entonces, eso es, digamos, la lucha de aquel hombre débil como nosotros, que desgraciadamente estamos constantemente tratando de salir hasta del pecado que cada día cometemos. Mientras que los sabiqun son como los profetas y los imames, los infalibles, los inmaculados y aquellos hombres de Dios que ya se han liberado de todas esas cadenas, digamos, del pecado y de las malas acciones, de la desobediencia, de los defectos y las impurificaciones del alma, para ir rápido en esta carrera. Entonces son los sabiqun, los que llegan antes, o sea, los que ganan la carrera. Y ese sabiqun es lo que dice el Corán, ulaikal muqarrabun, ellos son los allegados, ellos son los cercanos a Dios. Obviamente es importante tener en cuenta el hecho de que esto del camino, en algunas narraciones, o mejor dicho, en algunas exégesis de Corán aparece que el camino es el mismo, digamos, espíritu. O sea, no es que el alma camina sobre un lugar, sino que el mismo alma en su caminar va creando el camino, que dice el cantante, se hace camino al andar, ¿no es así? Se hace camino al andar en el sentido de que el alma, cuando va creciendo y se va desarrollando, va proponiendo ese mismo camino y esa dirección hacia su perfección. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.